¿Alguna vez sentiste que cuanto más piensas profundamente, más solo te quedas? Como si tu lucidez fuera un castigo, no una bendición. Como si ver demasiado fuera la verdadera razón por la cual nadie se queda. Nadie lo dice con todas las letras, pero el silencio de las personas lo grita cada día, y comienzas a darte cuenta. No estás siendo rechazado por ser extraño, sino por ser demasiado real en un mundo de máscaras. Pensar demasiado es una forma lenta de morir en silencio, no por el pensamiento en sí, sino por el rechazo que provoca. Así fue con Sócrates, que bebió cicuta por enseñar a cuestionar, y así fue con Nietzsche, que enloqueció al no soportar más el peso de su lucidez. Ninguno fue destruido por la ignorancia, sino por el aislamiento que llega cuando uno ve demasiado en un mundo que prefiere no ver. Cuanto más profundo vas, más lejos quedas. Las conversaciones superficiales sofocan, los gestos automáticos irritan, las sonrisas ensayadas te hacen querer desaparecer. No es arrogancia, es desalineación. Ya no encajas donde antes bastaba con existir, porque ahora todo te parece pequeño, forzado, superficial, y poco a poco, tu mente comienza a convertirse en una prisión, no por error, sino por exceso de claridad. Este video es el refugio de quienes cargan la maldición de la conciencia, la mano extendida para quien siente que pensar se volvió un castigo. Si alguna vez sentiste que tú eras el problema por ver demasiado, tal vez solo seas uno de los pocos que nacieron para ver aquello que otros jamás tendrán el valor de enfrentar. Hay personas que te odian sin haber intercambiado una sola palabra contigo, y lo peor, ni siquiera saben por qué. Pero la verdad es simple: piensas demasiado, ves demasiado, y eso hiere a quienes se acostumbraron a vivir en la oscuridad. Tu lucidez es una lámpara encendida en una sala llena de ojos cerrados, y cuando iluminas, incluso sin querer, revelas todo aquello que los demás estaban intentando esconder, incluso de sí mismos. No es tu culpa, es su cerebro intentando protegerse. La psicología lo llama mecanismo de defensa del ego. Cuando alguien se enfrenta a una inteligencia que no puede seguir, el sistema de alarma interno se activa. No es diferente de lo que le ocurre a un animal acorralado. La diferencia es que aquí no hay dientes ni garras, solo argumentos. Pero paradójicamente, eso asusta aún más, porque tu mente afilada es una especie de agresión pasiva, una presencia que no necesita gritar para humillar, basta con que exista. Piensa en un espejo limpio colocado en medio de una tribu que vivió toda su vida alimentándose de mitos. No hiciste nada, solo reflejaste, pero reflejaste demasiado. Mostraste las grietas en los rostros, el polvo acumulado en los ojos, la máscara torcida en la nariz. Y eso, para muchos, es inaceptable, porque aceptar tu profundidad exige que ellos enfrenten su propia superficialidad, y la mayoría no está lista para eso. Por eso te evitan, por eso te miran raro, por eso sientes que tu presencia, incluso silenciosa, incomoda tanto. Pero eso es solo el comienzo. Hay algo casi primitivo en el rechazo que sufre el pensador. No se trata solo de envidia o de orgullo herido. Es un impulso biológico. Cuando una persona se siente intelectualmente inferior, el cerebro activa la amígdala, la misma zona relacionada con el miedo, la ira y la autodefensa. El pensador no provoca eso con palabras, sino con presencia. Su mente activa la alarma invisible que dice: este tipo es una amenaza. La neurociencia lo explica. Nuestra evolución ocurrió en tribus, y en ellas, quien pensaba demasiado diferente, rompía la armonía. Una idea nueva podía destruir creencias, provocar rupturas, generar inseguridad en el grupo. Por eso, el cerebro primitivo aprendió a rechazar lo que incomoda, incluso si es verdad. El pensador se convierte en un virus en el sistema, una chispa de caos en el teatro social de lo predecible. Es como si la inteligencia profunda fuera una espada de doble filo. Corta la ignorancia, pero también hiere la estabilidad. Y como toda amenaza al equilibrio del rebaño, necesita ser aislada. El rechazo, en este caso, no es solo cultural, es animal.
Está en la sangre, en el cerebro, en el instinto. Por eso duele tanto, porque no se trata solo de no ser comprendido, sino de ser expulsado, aunque sea sin palabras. Vivimos en una era en la que lo que importa no es lo que sabes, sino cómo suenas. En vez de valorar a quien bucea hondo, la sociedad aplaude a quien grita más fuerte con más seguridad, aunque diga tonterías. La duda se volvió debilidad, la humildad se volvió inseguridad, la profundidad se volvió arrogancia. Quien piensa demasiado es visto como complicado. Quien lo simplifica todo con una sonrisa se vuelve referente. Es más fácil seguir a quien no te desafía. Por eso los líderes más aclamados no son los más inteligentes, sino los más convincentes. Populistas, influencers, motivadores, todos tienen algo en común. Hablan con certeza sobre un mundo que en realidad es incierto. Ofrecen respuestas listas, frases de impacto, soluciones mágicas, y la masa, cansada de pensar, aplaude. Recompensa el confort, no la verdad. Es como si viviéramos un culto a la superficialidad, donde la forma vence al contenido. El pensador, por su parte, no puede jugar ese juego. Él duda, él reflexiona, él muestra matices, y por eso es olvidado, o peor, ridiculizado. Mientras el mundo clama por certezas, el pensador ofrece preguntas, y ahí es donde se vuelve peligroso, porque hacer que otros piensen es el mayor acto de rebeldía que existe. En el mundo digital, la profundidad es una moneda devaluada. Las redes sociales fueron programadas para premiar lo que atrapa, no lo que transforma. Videos cortos, frases hechas, polémicas vacías. Ese es el contenido que el algoritmo abraza. Pensar demasiado se volvió un riesgo para el engagement. La inteligencia, por ser lenta, densa, exige atención. Y la atención se volvió un lujo que casi nadie tiene. Los pensadores perdieron espacio no porque estén equivocados, sino porque no caben en 15 segundos. Sus ideas desafían, exigen pausa, exigen reflexión, y eso asusta tanto como cansa. El algoritmo es ciego a la verdad. No quiere sabiduría, quiere retención, y como un Dios sin alma, recompensa al que más agrada, no al que más despierta. Quien dice lo que todos quieren oír, gana. Quien dice lo que necesitan oír, es silenciado. Es como intentar echar raíces en una tierra que solo acepta flores artificiales. El rechazo digital es una extensión moderna de la exclusión tribal, pero ahora está automatizado, disfrazado de métrica, de me gusta, de invisibilidad, y el pensador se ve una vez más aislado, no por ser inútil, sino por ser incómodo, no por ser extraño, sino por ser verdadero. Y tal vez nunca fue tan difícil sostener esa verdad en voz alta. No estás solo en ese dolor. Siglos antes de que existieras, otros ya sangraban por las mismas heridas. Sócrates fue condenado por hacer demasiadas preguntas. Galileo fue silenciado por ver lo que nadie quería mirar. Nietzsche murió solo, enloquecido por pensar un mundo sin velos. Tesla murió pobre. Turing fue perseguido. Hipatia fue asesinada, no por crímenes, sino por tener demasiada conciencia. Esos nombres no son solo leyendas, son espejos de lo que tú sientes. Todos ellos fueron rechazados, no por estar equivocados, sino por ver más allá. Y el precio de la lucidez siempre fue la soledad. Cuanto más clara la visión, más oscura la travesía. La historia no perdona a quienes señalan lo que está fuera del guión. Ser un pensador en cualquier época siempre ha sido caminar en contra del confort colectivo, pero hay algo sagrado en ese sufrimiento, porque si tantos genios fueron silenciados, no eres tú el que está mal por ser ignorado hoy. Es el mundo el que todavía no ha aprendido a escuchar. No eres débil por sentirte fuera de lugar, eres raro, y quizás ese dolor que hoy llevas sea la misma señal que marcó a todos los que se atrevieron a ver más allá. La diferencia es que ahora, tú lo sabes, pensar demasiado es como cargar una maleta que nadie ve, y nadie ayuda a levantar. Cuanta más conciencia tienes, más percibes el caos que los demás ignoran. Sientes el ambiente, captas intenciones,
anticipas conflictos, y aún así tienes que fingir que todo está bien. La mente lúcida es una lupa que nunca se apaga, y ver tanto duele más de lo que parece. La neurociencia demuestra que las personas altamente conscientes también son más sensibles emocionalmente. Viven en un estado de alerta, no por paranoia, sino por percepción aguda, y eso agota, porque mientras el mundo se mueve en la superficie, tú estás lidiando con capas subterráneas de significado, de verdad, de falsedad. Cada interacción es un campo minado, cada conversación, una lectura silenciosa de intenciones no dichas. Es como ser un radar encendido las 24 horas del día, captando frecuencias que los demás ni saben que emiten. Y el problema no es solo sentir demasiado, es no poder apagarlo. Quien vive en ese estado acumula dolores que ni siquiera son suyos. Absorbe angustias, frustraciones, tensiones. Y cuando finalmente colapsa, el mundo mira sorprendido y dice, «Pero si parecías estar tan bien», sin saber el peso que cargabas en silencio. Llega un momento en el que entiendes el juego. Te das cuenta de que casi todo a tu alrededor es una actuación. Discursos memorizados, sonrisas de plástico, roles sociales apilados sobre un vacío disfrazado de normalidad. Y es en ese momento que todo cambia, porque después de ver, ya no puedes desver. El telón cayó, el escenario es solo polvo, y el actor que eras tú, empieza a asfixiarse con su propio disfraz. Esa conciencia crea un abismo entre lo que vives y lo que crees. La psicología lo llama sufrimiento moral. Vivir en contra de tu propia verdad destruye lentamente el alma. El pensador profundo siente este conflicto todos los días. Trabaja en un empleo que desprecia. Escucha conversaciones que lo aburren. Sonríe donde quisiera gritar. Y con cada día que pasa, una parte de sí muere en silencio. Es como estar en un teatro donde todos actúan, menos tú. Mientras todos aplauden, tú te preguntas, ¿pero qué exactamente estamos celebrando? Esa lucidez te aísla, pero también te libera. Porque aunque duela, ver más allá es el primer paso para vivir fuera de la mentira. Y vivir fuera de la mentira, aunque solitario, es un privilegio que pocos se atreven a asumir. La sociedad te enseñó a adaptarte desde pequeño, a sonreír cuando querías llorar, a asentir cuando no estabas de acuerdo, a encajar en lugares que te asfixiaban, y tú aprendiste, porque querías pertenecer, querías ser aceptado, pero con el tiempo, algo dentro de ti empezó a morir, una extraña sensación de estar viviendo una vida que no es tuya, con un rostro que ya no reconoces. La psicología llama a eso falso yo, un yo fabricado para cumplir con las expectativas del mundo. Y el precio es alto: ansiedad, vacío, crisis de identidad. Cuanto más te adaptas, más te alejas de tu esencia. Es como usar una ropa demasiado apretada. Al principio finges estar cómodo, pero con el tiempo, el cuerpo empieza a gritar desde dentro. Imagina a un camaleón que cambió tanto de color que ya olvidó cuál era el original. Eso le pasa a quien vive para agradar, y lo más cruel es que, incluso moldeándote, igual serás juzgado. Entonces, ¿por qué no ser juzgado siendo tú? Tal vez la verdadera cura no esté en adaptarte más, sino en tener el coraje de ser inadaptado en un mundo enfermo. Ya no necesitas esconderte. No necesitas encogerte para caber en el espacio que otros te dieron. Tu dolor no es un defecto, es una brújula. Señala hacia donde tu alma quiere ir, pero el miedo te detiene. Y es justamente en ese punto donde la verdad empieza a sanar, cuando dejas de negar lo que sientes y comienzas a seguir lo que sabes. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Viktor Frankl sobrevivió al infierno porque transformó el sufrimiento en misión. El dolor solo destruye cuando no tiene sentido, pero cuando lo resignificas, se vuelve fuerza. Cada herida se vuelve un mapa, cada rechazo, una confirmación, y cada silencio, un espacio sagrado de reconstrucción. El oro solo aparece después del fuego, y tú, que sientes demasiado, que piensas demasiado, estás en ese proceso de forja. No se trata de cambiar el mundo entero,
Se trata de no perderte dentro de él. La verdad que arde es la misma que libera, y quizás en el fondo, tu mente nunca fue un error, sino un llamado, un recordatorio de que naciste para ver lo que nadie más ve, y vivir como nadie más se atreve. La soledad que te acompaña no es un castigo, es el precio de la lucidez. Como decía Schopenhauer, la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. Estar solo no significa estar perdido. Solo significa que saliste del camino que todos siguen sin pensar. Y eso, aunque duela, es un privilegio raro, un espacio silencioso donde tu mente por fin puede respirar. En vez de huir de ella, abraza esa soledad como tu forja. Usa ese tiempo para volverte más agudo, más centrado, más selectivo. Busca pares que no te pidan que te encojas. Existen, raros, pero vivos. Lee a Schopenhauer, lee a Pascal, lee a los que caminaron en la sombra antes que tú. Y cuando hables, habla con sabiduría. No desperdicies tu luz en mentes que aún eligen la oscuridad. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te callaste por miedo a no ser comprendido? ¿Y si hoy fuera el día en que dejas de pedir permiso para ser quien eres? Si esto resonó dentro de ti, escribe en los comentarios. Abrazo mi lucidez. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, tu mente inquieta tiene un lugar.